Capítulo 9. Silencio de las montañas. El amanecer en los Andes traía un frío pesado, cargado de presagios. El viento soplaba desde los picos nevados, como si llevara los murmullos de las fuerzas invisibles que rondaban por esas tierras. Jaime, agotado y cubierto de polvo, permanecía sentado junto al altar de piedra, mirando al chamán derrotado, que seguía balbuceando palabras incomprensibles. El silencio de las montañas se había vuelto abrumador. En ese momento aparecieron las luces de los patrulleros iluminando la quebrada. Los policías llegaron jadeando, guiados por la información que Jaime había enviado horas atrás. ¿Estás bien?, preguntó uno de los oficiales, sosteniendo su linterna sobre el periodista. Sí, respondió Jaime con la mirada perdida. Todo terminó aquí. Dos agentes inmovilizaron al chamán, que apenas ofreció resistencia. Tenía los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada durante la noche. Los rituales fallidos no perdonan a quienes se atreven a desafiar las fuerzas ancestrales, y lo que alguna vez había sido un hombre poderoso ahora no era más que un cuerpo quebrantado. Mientras lo subían al patrullero, Jaime miró hacia el bosque, buscando con la mirada al zorro. Sin embargo, no había señales de la criatura que había sido su inesperado aliado. El animal había desaparecido como un espíritu que vuelve a su dimensión cuando ya no tiene nada más que hacer en la nuestra. Uno de los policías, un hombre de semblante serio llamado Teniente Guamán, le ofreció una manta y una botella de agua. ¿Qué fue lo que pasó aquí?, preguntó el oficial. Jaime vaciló por un momento. ¿Cómo explicar lo inexplicable? El chamán intentaba realizar un sacrificio. Pero alguien más no lo permitió, murmuró Jaime, evitando los detalles. Guamán frunció el ceño sin comprender del todo, pero no insistió. Ya había visto cosas lo suficientemente extrañas en Lares como para saber que la verdad a veces era mejor dejarla incompleta. Al regresar a la comisaría de Lares, Jaime se encontró con el capitán Apaza, quien lo esperaba con una expresión seria y desconfiada. Hiciste un buen trabajo, pero algo no encaja, dijo Apaza, encendiendo un cigarrillo. ¿Por qué un periodista se adelantó tanto en un caso que ni la policía pudo resolver? Jaime sintió una punzada de incomodidad. Había contado con la ayuda de algo que ni siquiera él podía explicar. Solo seguí las pistas, respondió con cautela. Apaza lo miró fijamente como si intentara leerle el alma. No era un hombre fácil de engañar, y parecía convencido de que había más en la historia de lo que Jaime estaba dispuesto a admitir. Teodoro, el hombre decapitado, dijo Apaza con voz baja. ¿Sabías que no era la primera vez que desaparecía? Lo habían reportado perdido hace años, pero luego volvió y nadie supo dónde estuvo durante todo ese tiempo. Jaime sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo más oscuro en el caso, algo que él no había descubierto. Esa noche, antes de regresar a Calca, Jaime decidió revisar su cuaderno de notas. Mientras escribía los últimos detalles del caso, notó algo extraño. Había una página que no recordaba haber escrito. Las palabras estaban escritas con su propia letra, pero eran frases extrañas, fragmentos de pensamientos desordenados. El zorro vigila desde la sombra. No puedes huir de lo que despertaste. El ritual continúa. Jaime sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible? No recordaba haber escrito eso. ¿Acaso había estado influenciado por algo que no comprendía? De pronto, un detalle olvidado regresó a su memoria. Apolinar le había contado que en los rituales más oscuros, los chamanes a veces sellaban su voluntad en objetos o en personas. El ritual nunca fue para Teodoro. Era para mí, susurró Jaime, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esa misma madrugada, Jaime decidió volver a la casa aislada en Maucau. Algo le decía que la historia no había terminado, que había dejado un cabo suelto peligroso. Llegó al lugar mientras el primer rayo de sol teñía las montañas de un tono dorado. La casa seguía igual de vacía y silenciosa, pero en la puerta de la cocina, donde había encontrado el cuerpo de Teodoro, había algo nuevo. Un círculo de piedras perfecto con un amuleto en el centro. Era una figura tallada en hueso, en forma de zorro. El mensaje era claro, el sacrificio había sido transferido. Ahora, Jaime llevaba dentro de él la voluntad del ritual inacabado. En ese instante lo entendió todo. El chamán nunca fue el verdadero ejecutor del ritual, sino su vehículo.
La voluntad ancestral había elegido a alguien más fuerte, más preparado. El nuevo guardián del equilibrio no sería otro que Jaime. Sintió como algo dentro de él cambiaba, como si una presencia antigua despertara lentamente. La mirada del zorro que había visto la noche anterior ahora ardía en sus propios ojos. Las montañas no perdonan, y Jaime lo sabía, su vida nunca volvería a ser la misma. El viento volvió a soplar, llevando consigo los murmullos del bosque y las voces olvidadas de los espíritus. Jaime se quedó de pie en silencio, mirando la vasta extensión de los cerros. Había aceptado un destino que nunca pidió, y ahora su historia se fundía con la de las montañas. El equilibrio debía ser mantenido, y Jaime era ahora su guardián, el único capaz de contener las fuerzas que habían despertado en Maukau. Fin, o el comienzo de otra historia.